Buenas tardes, soy la alumna Snyder Juárez Rivero. Esta es la materia de Derecho Internacional Público. Bueno, como introducción, en este trabajo trataremos de centrarnos en la posible naturaleza y alcance de una disciplina denominada Derecho Internacional, desde los derechos humanos, así como las relaciones descriptivas que se han suscrito al ejemplo de principales instrumentos internacionales. En lo que respecta al intento de descifrar la esencia de una determinada disciplina jurídica, nos encontraremos con una serie de controversias planteadas por diferentes autores. Cabe señalar que en un primer momento Carriño señaló: no es muy útil hablar de la institución la naturaleza del derecho, porque si bien ayuda a preservar la ilusión de que el orden jurídico es autosuficiente, el precio de hacerlo es que proporciona la guía insuficiente para resolver casos difíciles y una base de pobre de sistematización efectiva. Bueno, el derecho en la comunidad internacional. Primero tenemos entre los principales logros de las Naciones Unidas el desarrollo del corpus internacional en la lengua francesa. Es fundamental para promover el desarrollo económico, social y la paz y la seguridad internacional. El derecho internacional está incluido en convenciones, tratados y normas. Muchos tratados celebrados por las Naciones Unidas forman la base de las leyes que rigen las relaciones entre las naciones, aunque la labor de las Naciones Unidas en este ámbito no siempre recibe demasiada atención. Afecta la vida de todas las personas en el mundo todos los días. La Carta de la ONU insta a la organización y no solo ayudar a resolver disputas internacionales a través de medios pacíficos, incluyendo el arbitraje y el arreglo judicial, sino también promover el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. La Asamblea General está compuesta por cada Estado miembro de las Naciones Unidas y es el principal órgano deliberativo del derecho internacional. La conferencia aprobó muchos tratados multilaterales que luego se abrieron a la firma y ratificación. El Sexto Comité Jurídico apoya las funciones de la Asamblea General y la asesora a la Asamblea General sobre cuestiones jurídicas importantes. Un comité también está compuesto por representantes de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Bueno, como definición en el derecho internacional, tenemos que este rige las relaciones y los conflictos entre los estados en cuanto a entes políticos soberanos y las vinculaciones de estos con la comunidad internacional. Sus características son: el derecho internacional público se sustenta en el acuerdo de las relaciones entre las naciones, deben ser para un beneficio mutuo y siempre son preferibles a la guerra. Las instancias del derecho internacional público, así, son órganos descentralizados y mínimamente coercitivos, dinámicos y dotados de cierta relatividad respecto de los deberes jurídicos internacionales. Esto es, que podrá ser siempre negociado sujeto a la labor de la política. El derecho internacional y sus relaciones internacionales. La intersección en el cumplimiento del derecho internacional público con el manejo político de las relaciones exteriores y de las relaciones internacionales es un tema que ha cobrado importancia en los últimos años, sobre todo en el escenario académico. El manejo de las relaciones internacionales de las distintas entidades no es fácil y entra dentro de la órbita de lo que se conoce bien como política internacional o política exterior.
Dentro del marco de las situaciones que se regulan en virtud de convenciones o tratados, puede que el manejo de las relaciones internacionales se ajusten en mayor grado a los dictados del derecho internacional público, lo que se concretaría en lo que está contenido en un tratado o en una convención específica suscrita entre varias entidades. No obstante, cuando se trata de que el derecho internacional público existente que protege y refleja principios y valores universales referidos y sobre todo, por ejemplo, a la protección de los derechos humanos, la seguridad global, la protección del medio ambiente, cumplimiento en lo formal y lo adjetivo, no se da o resulta muy limitado. Entre los principios del derecho internacional, sostienen ante todo que el derecho a la soberanía de las naciones. Esto significa que al acordar con otros países o suscribir tratados internacionales no están sacrificando su autonomía o autodeterminaciones jurídicas, sino acordando un espacio y medición internacional que permite alcanzar mutuos acuerdos. Otros preceptos fundamentales del derecho internacional en la contemporaneidad son el derecho a la guerra. Así como hay leyes de paz, hay también leyes que rigen lo aceptable en una situación de guerra y que legitimizan el uso de la fuerza armada en un estado contra otro. Dichas condiciones son tres: la defensa, en defensa de la propia seguridad nacional, al servicio de una munición multilateral de seguridad colectiva o fuerza de paz, por parte de un organismo internacional como las Naciones Unidas o cuando se lo hace al servicio de alguna autoridad regional encargada de velar por la paz. El tratamiento a los extranjeros también entra dentro de estos fundamentos y la ley dictamina que el respeto en las embajadas, consulados y representaciones diplomáticas de distinto tipo que presentan servicio en sus connacionales en el suelo extranjero y que pueden mediar en eventos jurídicos específicos respecto a los ciudadanos de su nacionalidad. Los derechos humanos fundamentales. Por encima de cualquier otro tratado, el acuerdo en torno a los derechos fundamentales del ser humano y el castigo a quienes los violen es uno de los preceptos más universalmente aceptados y defendidos por parte de los organismos internacionales de la paz. La sociedad de estados. Se dirigen la sociedad de estados como aquellas que se forman por participación exclusiva y única de capitales provenientes del Estado Nacional, o las provincias o los municipios o los organismos estatales autorizados para ello, o las sociedades constituidas por el régimen de una ley. Tomando en consideración este concepto, la sociedad internacional, podemos deducir varias reflexiones. Primero, la sociedad internacional global es referencia. Efectivamente, la sociedad internacional constituye un marco social de referencia, un todo social en el que hayan insertos todos los demás grupos sociales, sea cual sea su grado, evolución y poder. Tenemos como segundo la sociedad internacional, que es distinta de la sociedad interestatal, porque en esta la existencia de los estados como actores privilegiados del mundo internacional no basta para identificar los conceptos de la sociedad internacional y la sociedad interestatal. Tenemos el origen histórico, que desde tiempos ancestrales ha existido la guerra entre las distintas naciones y civilizaciones humanas en su lucha por controlar los recursos o por expandir las culturas y regiones. Sin embargo, en la mayor parte de los conflictos de la historia hubo algún tipo de orden jurídico mínimo.
El mismo podría ser informal o basado en la costumbre que rija las conductas normales en un enfrentamiento y aquella tenidas por abominables. De hecho, apelando a este tipo de reglas a menudo de origen religioso, lograban firmarles la paz entre los imperios en guerra o al menos pactar los términos de alguna forma de honrosa bendición. El tratado más antiguo de este tipo proviene en la antigüedad mesopotámica y involucra a las ciudades caldeas Lagash y Umma en el año 3200 a.C. Este tratado les habría permitido fijar sus fronteras al término de una guerra. En cambio, el primer caso moderno en este tipo de instancias jurídicas internacionales fue el de los reglamentos de Alabama, el término de la guerra de la secesión estadounidense que fue juzgado con una corte en Ginebra. Esta también se le conoce como la Guerra de los 30 años. Sin embargo, no suele ocurrir. Existe discrepancia entre los autores respecto al origen específico del derecho internacional público. Algunos lo consideran tan antiguo como las naciones humanas mismas, que acordaban a los términos para comercializar o intercambiar bienes primitivos. Por el contrario, otros autores suponen su inicio informal a partir del siglo XVI y XVII, instante en el que aparecieron formalmente naciones soberanas dispuestas a relacionarse con otras en términos de igualdad jurídica, como ocurrió en 1648 con los tratados de Westfalia. El jus gentium. Este término o derecho de gentes. El término jus gentium o derecho de gentes fue utilizado en el antiguo derecho romano para describir las leyes que regían las internacionales entre los romanos y los no romanos, con base en los principios de la justicia natural que no dependían del Estado de ambas partes, sino la de un ciudadano romano. Esto fue significativo en el derecho romano antiguo, donde las leyes en el Estado estaban entrelazadas para sugerir que había una norma universal de la justicia. Este término fue por primera vez modulado en institutos de Gaius. El texto estándar y comentario de las 12 tablas de la ley romana que fue terminado alrededor de 160 a.C. El Tratado de Westfalia. En 1648 alcanzó la paz Westfalia a través de los tratados de Osnabrück y Münster, en los que intervinieron el Sacro Imperio, España, Francia, Suecia y Holanda. La guerra acabó en Alemania, en los Países Bajos, que puso fin a 8 décadas de conflicto entre las provincias unidas y la monarquía hispánica. La expansión material. El derecho internacional clásico contenía normas que giraban en torno a la diplomacia, los tratados y la guerra. El derecho internacional moderno es un derecho mucho más amplio en cuanto a las cuestiones que abarca. Hoy en día sería difícil encontrar un tema que no hubiese sido regulado a nivel internacional. No solo habrá que añadir otros asuntos internacionales como la solución de controversias o la responsabilidad internacional, sino que lo más importante, cuestiones que no estaban destinadas a resolver en el plano internacional y que empezaban a resolverse debido a las crecientes interdependencias. En tanto a la expansión personal, antiguamente en el siglo XIX, los sujetos del derecho internacional, las entidades capaces de tener derechos y deberes, eran los estados, que ocupaban el centro de atención y ocupaban casi todos ellos. En el siglo XX se diversificó el número de temas, cuyos primeros frutos se encuentran en el siglo XIX con la Santa Sede, el Comité de la Cruz Roja, fundado en 1862, pero fue también las organizaciones internacionales. También está el individuo de todos nosotros, el individuo que todos nosotros somos
que no teníamos estatus. Antes de 1945 se consideraba que el derecho internacional era una relación entre poderes y que las relaciones jurídicas del individuo se consideraban reguladas únicamente por el derecho interno. El derecho interno está protegido contra la forma de injerencia, una cuestión puramente interna sobre la que algún otro estado no tiene nada que decir. Las nuevas corrientes de la cooperación internacional organizada. El derecho internacional moderno rompe con esta tradición, ya que no es un mínimo, sino que pretende expandirse sin dejar huecos. El derecho internacional moderno establecerá una serie de normas bastante vinculantes, como el uso de la fuerza, la prohibición de la anexión y la violación de los asuntos internos, pero también el derecho de los pueblos a la libre determinación. El objetivo de vigilar la sociedad internacional y hacerla menos anárquica es la idea de dar prioridad a la sociedad internacional con normas válidas para todos y para todos sus vinculantes y obligar a los estados que se conviertan en un maestro de los estados con arreglo al derecho internacional moderno. El derecho internacional moderno también está firmemente comprometido para promover ciertas causas comunes, en contraste con el derecho internacional clásico, que no se preocupaba por ellas como sirvientes de las, de las potencias occidentales. Entre las relaciones del derecho internacional y otras disciplinas jurídicas, el derecho internacional público está relacionado con las relaciones internacionales en una de las ramas de las ciencias políticas, ya que los objetos de estudio de ambas disciplinas son colindantes. En algunos casos se superponen y se combinan. Su relación con el derecho constitucional es estrecha, pues el Estado es su primer sujeto. Se relaciona también con el derecho penal, con el derecho internacional privado, con la política exterior y con la diplomacia. En tanto, la economía es una ciencia social que estudia por los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Según otra de las definiciones más aceptadas, propia de las corrientes marginalistas o subjetivas, la ciencia económica analiza el comportamiento humano como la relación entre fines dados y medios escasos que tienen usos alternativos. También está ligada con la sociología, que es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento del individuo dentro de la sociedad. Etimológicamente, la palabra sociología quiere decir estudio de la sociedad en nivel elevado. La sociología como ciencia, toda ciencia se fundamenta como tal cuando se implementa para su estudio un método de análisis, la determinación, la delimitación, el problema, ubicar el problema en su forma simple para poder analizar, al igual que ubicarlo en tiempo y espacio. Bueno, conclusión. Hemos expuesto a lo largo de este trabajo un esbozo de lo que entenderemos por derecho internacional, de los derechos humanos. Estas provisiones normativas residen o se encuentran sustentadas en los instrumentos o tratados sobre derechos humanos, los cuales tienen una naturaleza jurídica y característica propia que los distinguen de los tratados tradicionales celebrados entre estados sobre otras materias. En los tratados sobre derechos humanos se tiene como objeto fundamentar la protección internacional de los derechos humanos y de las libertades fundamentales independientemente de la nacionalidad, sexo, edad, raza, religión, opinión política, forma de pensar, origen social, posición económica o cualquier otra condición.